gran diversidad de colores y diseños que presentan las especies de un grupo de opiliones, varias de ellas han sido nombradas en honor a íconos de la cultura popular. Por ejemplo, una de ellas fue en honor a Batman, porque en su dorso tiene un diseño que es muy parecido al símbolo de este superhéroe. Acompáñanos en esta sección de webinar Artrópodos en la Ciencia, donde tenemos como invitado al investigador Miguel Medrano, quien nos hablará más sobre este grupo de opiniones. Mi nombre es Daniela Martínez y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Bien, gracias. Primero agradecer a los organizadores, Daniel, Alejandro, el profesor Eduardo, por la invitación. Es un evento que realmente considero muy importante en estas épocas de negación de ciencia por todo el mundo. Es un buen canal de comunicación entre científicos y las personas de la sociedad, ¿no? Que no saben realmente cómo funciona y por qué deben seguir la ciencia. Entonces, felicitaciones nuevamente por eso. Bueno, solo aquí una cosa. Bueno, yo les voy a hablar de unos arácnidos inofensivos y bien decorados. Son los opiliones cosméticos. En el transcurso de la charla, entonces, yo pretendo que ustedes sepan por qué son arácnidos, por qué son inofensivos, por qué yo digo que ellos son bien decorados, y por qué son opiliones y por qué son cosméticos. Todas esas preguntas yo espero que al final sean respondidas, y para eso voy a hacer uso y a veces abuso de algunos elementos de la cultura pop. Bueno, un segundo. Ya. Bueno, inicialmente es bueno decir a las personas qué es lo que hace un taxónomo, qué es lo que yo hago, cómo lo hago y cómo es que se genera, cómo es que se genera todo ese conocimiento que estamos compartiendo en este evento, ¿no? El quehacer de un taxónomo es básicamente conocer la diversidad de las especies, su clasificación y saber dónde esas especies están en el mundo, dónde están distribuidas. Para eso, entonces, nosotros vamos para campo. En esta foto de la parte izquierda, ese puntico negro soy yo, donde vamos a recolectar el material que vamos a analizar y posteriormente vamos a llevarlo para un laboratorio, procesarlo de alguna manera para después tener acceso a los datos, ¿no? Muchas veces no es necesario ir hasta los lugares a recolectar los animales, ya que otros investigadores lo hicieron y ese material quedó depositado en las colecciones biológicas. O que generalmente están en las universidades o en los museos de historia natural. Por eso la importancia de esas entidades para el conocimiento de la diversidad. Posteriormente, entonces, vamos al laboratorio y intentamos extraer la mayor cantidad de datos posibles y después, gracias con ayuda de programas y todo, esos datos que pueden ser morfológicos o moleculares, van a servir para que podamos generar hipótesis de relaciones entre esas especies o grupos de especies que van a ayudar también a clasificarlas. ¿Okay? Okay. Para eso, entonces, nosotros estamos basados en una metodología que resultó bastante útil, creada por Carlos Linneo, en donde tenemos varios niveles jerárquicos para la clasificación de esas especies o de esas entidades. Las especies que yo trabajo pertenecen a una familia. Aquí está el nivel jerárquico taxonómico, y el nombre de esa familia es Cosmetidae. Si esa familia les parece, el nombre les parece un poco conocido, es porque porque les va a aparecer con la palabra cosmético, ¿no? Y tiene una razón de ser eso, es porque las dos palabras tienen el mismo origen etimológico, que
que viene del griego, que quiere decir ornamentado, decorado, y fue pasado para el maquillaje también, ¿verdad? Eso fue dado gracias a la apariencia de los opiliones de esa familia, que en general tienen ese aspecto colorido y vistoso. Bueno, ya volviendo un poco, digamos, a la parte más general, vemos que esa familia está dentro de un gran grupo que se llama Artrópoda, ya que estamos en un evento que se llama Artrópodos en la ciencia, y dentro de esos artrópodos hay un grupo menor que se llama Arácnida. Aquí mejor, bien representado también en el icono del evento por dos grupitos bastante conocidos, las arañas y los escorpiones. Solo que cabe anotar que no solo ellos son arácnidos y que existen otros grupos de arácnidos que no son tan conocidos. Un ejemplo de eso, disculpe. Esos dos grupos son entonces los que cargan, digamos, la identidad de arácnida porque son los más conocidos y son más conocidos también por su interés médico, ¿no? Ya que muchos de ellos tienen glándulas de veneno, lo que hace que mucha gente les tenga miedo y cause esa reacción en las personas. Pero los otros grupos que pertenecen al arácnido generalmente son inofensivos, como es el caso del grupo de los opiliones. A pesar de que este grupo es bastante similar externamente a las arañas, él tiene unas diferencias visibles externamente para que podamos diferenciarlo de que no es una araña. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias, algunas de ellas solamente, ¿no? Y para eso entonces vamos a usar a ella la araña de El Señor de los Anillos, aquí a punto de devorar a Frodo. Entonces, la primera característica que vamos a ver es que los opiliones tienen solamente un par de ojos. Cuando existen especies cavernícolas que perdieron secundariamente esos ojos. En las arañas ya ellos pueden llegar a tener hasta 8 ojos. En los opiliones no. Los opiliones tienen una sola región corporal, como pueden ver aquí a la derecha. En las arañas, ellas tienen una división que divide el abdomen del cefalotórax. Los opiliones no tienen ninguna glándula de veneno, no pueden eyectar veneno, no son peligrosas por eso, son inofensivas. Tanto que las arañas sí, tanto que inmovilizó a Frodo en este caso. Y tampoco poseen glándulas de seda, como en las arañas, que puede ser usado o para construir telas o para envolver a Frodo. Entonces, bueno, lo siguiente ya es opinión, ya no tiene nada que ver con ciencia. Otra diferencia sería que ellos nunca tocarían un hobbit o no lo harían de una forma tan efectiva. Bueno, dentro de los opiliones entonces tenemos la familia Cosmetidae, nuevamente ahora sí la familia que yo estudio. Esta familia, entonces ya vimos por qué son llamados de Cosmetidae, porque el nombre. Tienen diversidad de formas, colores, no sé si sabores tal vez, pero poseen bastante diversidad de coloraciones y, digamos, dibujos en la espalda de ellos, como podemos ver. Tanto que parecen a veces que fueran dibujos hechos propositalmente por un artista. Solo que no. Esa familia tiene más de 700 especies. 700 especies. Si la comparamos, digamos, con familias de vertebrados bastante conocidos como la familia más diversa de las ranas, como es Sílidae, vemos que tiene una diversidad similar a ella, ¿no? Y mucho mayor que las familias de los caninos y los felinos, como vemos aquí en la parte inferior. Solo que si los comparamos con otros artrópodos, ya vemos que la diversidad, a pesar de ser mucha, se ve bastante opacada. Por ejemplo, obviamente si lo comparamos con la familia más diversa de escarabajos de cucarrones, que se llama Curculionidae, que tiene más de 80.000 especies. ¿Dónde encontramos esta familia de opiliones vistosos y bonitos? Bueno, ellos están en el Nuevo Mundo exclusivamente, en América. Los países que tienen más diversidad de cosmétidos son Brasil y Venezuela, seguido por México y Ecuador. Eso es debido a la tradición en investigación
tuvo Venezuela y Brasil con investigadores bastante importantes que describían su diversidad, y ya Colombia, a pesar de ser conocido en todo el mundo por ser un país mega diverso en otros organismos, aquí quedó rezagado, ¿no? Eso es claro, una consecuencia a la falta de inversión en ciencia básica, que también es una tradición en algunos países subdesarrollados o en desarrollo. Bueno, las especies que fueron descritas para Colombia, la mayoría de ellas pertenecen a la familia Cosmetidae, pues estamos hablando de la familia más diversa en el territorio colombiano, seguida por Caranaire, que son otros opiliones también vistosos y grandes. Aquí en la derecha pueden ver un mapa de ocurrencias basado en datos de esas colecciones biológicas hasta el año 2010 de la familia Cosmetidae, y vemos un sesgo bastante grande hacia aquí a la parte de la cordillera oriental, que es donde encontramos las entidades especializadas y donde están las colecciones biológicas. Bueno, ¿y cómo estudiamos entonces la morfología de esto? Bueno, podemos estudiarla, claro, teniendo en cuenta sus similaridades, es claro que sí, ¿no? Pero ¿será que cualquier similaridad sirve? Bueno, nosotros conocemos dos tipos de similaridad, una similaridad natural, por ejemplo, entre la ballena y otro mamífero, algún mamífero terrestre, que antiguamente era atribuida al plan de creación divino, y la afinidad artificial, que sería, por ejemplo, de la ballena con el pez, que es más debido a una similitud debido a la función, en ese caso, de nadar. Okay, esas serían las nociones pre-Darwin. Pero Darwin después nos dio una mano ahí y nos enseñó que en realidad las semejanzas naturales son las que son importantes, que las semejanzas por función son convergencias, así como son convergencias, por ejemplo, las alas de un ave y las alas de una mariposa. Y entonces, ¿qué es lo que sería importante? Es aquellas semejanzas que son derivadas de un ancestro común. O sea, la ballena y el tapir, en este caso, los dos mamíferos tienen un ancestro común que resultó en esos dos linajes con características similares, a pesar que externamente ahora son un poco diferentes. Eso, claro, desde la época de Darwin ya se intentaba representar con árboles, en donde las ramas representaban especies o grupos de especies, y las intersecciones entre esas ramas representaban el ancestro común. Okay, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con los cosméticos? Bueno, en mi tesis doctoral yo estudié un grupo de esos cosméticos y los resultados, estos son resultados parciales ya publicados. De esos resultados podemos sacar una representación de árbol, así como se ve acá, y podemos ver, por ejemplo, que en esta parte, en este nudo o raíz, es de donde salen todas las especies de Cosmetidae que yo usé para ese estudio, claro, solamente, y que todas ellas poseen la morfología de uno de sus apéndices de la forma que vemos en la parte superior, un poco más simple comparada con otras familias, por ejemplo, que tienen un montón de espinas que les ayudan a recoger el alimento. Todas las especies son así. Lo que nos lleva a pensar, o lo que nos lleva a hipotetizar, es que el ancestral de Cosmetidae, el ancestro de todas las especies de Cosmetidae, tuvo que haber sido un bicho de una morfología que aún no sabemos, pero que tenía esos miembros anteriores de una forma más simplórea, más simple, y que podía tener, claro, esos adornos coloridos en la espalda. Bueno, también podemos ver, por ejemplo, sacar o hipotetizar ancestros, digamos, por ejemplo, de un género, aquí en ese caso el género Rocketea, en donde las especies todas vienen de un ancestral común también, probablemente con esta morfología y con esas manchas en forma de puntos que están presentes en todas las especies. Ya más específicamente podemos ver dentro de ese grupo o ese género unas especies que tienen unas proyecciones en la espalda
bastante atípicas dentro de la familia, y esas especies entonces presumiblemente tuvieron un ancestro común que también tenía esas proyecciones, ¿no? Bueno, entonces de esa forma es que nosotros, así como yo lo hice con opiliones, de esa forma es que nosotros sabemos que tenemos una relación bastante próxima con otros primates. Y eso está sustentado tanto en información molecular como en información morfológica. Por ejemplo, una de las características que nos junta con ello es el pulgar oponible, que nos permite agarrar las cosas, agarrar, por ejemplo, el móvil que usan todos los días, ¿cierto? Bueno, la diversidad de Cosmétide, hasta donde sabemos o lo que conocemos hasta ahora, se basa en unos grupos puntuales que fueron revisados hasta ahora, que están en proceso de revisión, como son Rocketia, que tiene 9 especies, eh, 9 especies distribuidas en la parte baja del Amazonas. Ellas son endémicas, o sea, quiere decir que son restringidas a la cuenca del río Tocantins, en Brasil. Tenemos los géneros Cibambia y Protus, que están más distribuidos en la parte, ¿cómo se dice?, de arriba, en la parte superior del río Amazonas, en la parte de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. El género Taito, que fue creado recientemente, hace unos 6 años, con 14 especies, también en la parte alta, esa es la palabra, la parte alta, de la cuenca del Amazonas. Los géneros Grine los géneros Grine y Metalibicia, que tienen una distribución bastante amplia también, cosa que no es tan común, por ejemplo, en los Andes, que vamos a saber después, o en géneros como Pecilema y Metabononoides, que están restringidos a el sudeste de Brasil, en la mata atlántica de estados como Río de Janeiro, Espíritu Santo y Minas Gerais. Ya en los Andes, la restricción de esas especies y el endemismo aumenta bastante. Ese fue un género que revisamos recientemente, es el que estudiamos mejor su situación. Tiene 3 especies, todas distribuidas en este pequeño polígono en la cordillera de Mérida, en Venezuela. 3 géneros que se distribuyen en esta parte, que son los géneros Raucus, Livicia, Olivicia, también estudiado recientemente. Ahí ustedes ven la convergencia de este patrón con el patrón de las ocurrencias que yo les mostré inicialmente, donde se veía un sesgo bastante grande para la colecta o recolecta de bichos en esta parte. Y el género Raucoides, más del norte de Ecuador y el sur de Colombia, con 7 especies. Esto es un proyecto que está en proceso aún. Bueno, así como nosotros usamos patrones, y esos patrones pasan por algunas pruebas para ver si son reales o no son reales, o si tienen sentido o no tienen sentido científicamente, también existen patrones que nosotros vemos y que realmente no existen, simplemente algunos estímulos aleatorios, vagos, y nosotros los percibimos de cierta manera y les damos un significado, pero que no son intrínsecos de los objetos. A ese fenómeno es un fenómeno psicológico que se le llama pareidolia. Obviamente el rostro humano es, digamos, la forma que es más fácil de reconocer para nosotros desde la infancia. Pero también si nosotros estamos más acostumbrados a alguna cosa, por ejemplo, somos muy religiosos, nuestro sesgo va a ser a reconocer ese tipo de figuras también. Ok, bueno. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esa pareidolia? Simplemente es porque nosotros, a pesar de ser cientistas, somos humanos y tenemos esos sesgos cognitivos, ¿no? En uno de los casos, estudiamos una especie del parque Chingaza en los páramos de Colombia, y él parece poseer así una sonrisa envuelta en una barba, y a nosotros nos pareció bastante similar a un personaje de la Tierra Media del Señor de los Anillos, Gandalf el Gris. Tal vez muchos de ustedes lo conozcan. Bueno, los que no lo conocen hasta ahora lo ven, van a decir, no se parece nada. Bueno, nosotros tenemos ciertas formas de forzar un poco ese patrón.
si le ponemos tal vez un gorrito, una pipa y un bastón, como la vieron. Otros tipos de patrones fueron vistos, por ejemplo, un test psicológico que se llama test de Rorschach, era usado para analizar personalidades o respuestas emotivas de algunas personas. Él fue usado tanto para describir una opinión, un cosmético también, con ese tipo de patrones, en el género Taito, como para un personaje de los cómics, que es Rorschach de Watchmen. Recientemente también fue escrito otro cosmético con esta forma así, y a los investigadores de São Paulo les pareció bastante similar a el icono de Batman. Entonces le dieron el nombre de Pechilema Batman, más un delirio de pareidolia. Y algunas especies nuevas que nosotros tenemos, entonces esta de Nariño, Colombia, nosotros vimos, claro, un par de ojos, pero también vimos unas orejas aquí. Como somos amantes del séptimo arte, es claro que hicimos el paralelo con el disfraz de Donnie Darko, que fue una película cult del 2001. Es bastante parecido, por lo menos para mí era clarísimo y sigue siendo. Y uno de los ejemplos más famosos y difundidos en internet y en las redes sociales es este bichito aquí, un cosmético de Ecuador, que parece cargar en sus espaldas la máscara del personaje de Viernes 13, Jason. Estas son especies que están siendo descritas actualmente. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces con estas especies así carismáticas de invertebrados? Bueno, existe un término en biología de la conservación que se llama especies bandera, que son especies carismáticas, por ejemplo ese osito panda, que son atractivas y disponen de un valor simbólico que sirve para captar la atención entonces de la sociedad y así llamar a proteger y conservar esos animales y los ecosistemas en donde habitan, ¿no? Entonces, ya que eso es más común en los vertebrados, claro, que son más vistosos y las personas conocen más, pero también, ¿por qué no usar entonces esos invertebrados que pueden hacer así muy carismáticos, bonitos, ¿cómo se dice?, tiernos? Por ejemplo, esta especie, otra de Ecuador, que fue llamada de opilión conejo. Esa foto es reciente, y otros vieron un paralelo con Totoro, de la película de Totoro. Ahí depende del sesgo cognitivo que cada uno tenga. Bueno, y esto entonces nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, en el caso de los páramos en Colombia, que siempre están bajo una presión minera bastante fuerte, ¿por qué no usar entonces una especie de esas para poder llamar la atención del público general, ya que así la importancia del agua parece no ser suficiente? Entonces, de aquí de Chingaza, que también parece un paisaje de la Tierra Media, podríamos usar, ¿por qué no?, la famosa Livicia Gandalf. Bueno, es famosa para mí porque yo la trabajé mucho. Con ella llamar la atención de las personas del común y generar un tipo de conciencia, inclusive hasta turismo se podría generar si las personas fueran allá a buscar la especie, fotografiarla, etc. Y bueno, con eso termino por aquí. Espero que haya quedado todo claro. Les agradezco. Si tienen preguntas me avisan y espero responder ahí en el chat o directamente. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálanos un like. No olvides que si tienes preguntas, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Síguenos en las redes sociales como Artrópoda TV y suscríbete a nuestro canal. Hasta un próximo video.